Raúl, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Un saludo a todo tu auditorio. Gracias, Raúl. Raúl, pues ayer de pronto irrumpieron, aunque estaba anunciado y se sabía que estaba programado, pero irrumpieron en las redes los videos y las fotografías de la marcha de miles de zapatistas en varias cabeceras municipales de Chiapas. ¿A qué se debió esta reaparición? Entiendo que luego de 3 años de ausencia de contingentes zapatistas en manifestación pública, Raúl. Gracias, Julio. De nuevo agradecerte por, a pesar de la apretada agenda que tienen, darse tiempo para estos Sí. temas de interés nacional y local que son interesantísimos. Y que bueno, primero compartirles que la iniciativa que lanzaron los integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional tiene que ver y está enmarcada en una iniciativa más amplia que se llamó la Declaración por la Vida. Como ustedes recordarán, el 1 de enero de 2021, el DZLN, junto a miles de organizaciones y personas de México y del mundo, dieron a conocer una declaración por la vida que fue prácticamente el inicio de la travesía zapatista por Europa. Este viaje en el que recorrieron diferentes países de la Europa, del territorio insumiso, como ahora ellos y ellas le llaman, y que le permitió al DZLN estar en relación y en contacto directo con diferentes organizaciones y colectivos de prácticamente toda la Europa de abajo y a la izquierda. Y lo que entendemos el pasado 2 de marzo, los compañeros de la Comisión Sexta Zapatista dieron a conocer un texto que se llama No habrá paisaje después de la batalla. En ese texto ellos contaban que habían mantenido comunicación con sus compañeros, sus pares en Rusia y sus pares también en Ucrania, y que habían logrado mantener una comunicación y tener un diagnóstico de qué está sucediendo o cómo se está viviendo la guerra en estos otros niveles. Y a través de ese primer comunicado, No habrá paisaje después de la batalla, en donde los zapatistas alertan sobre los peligros que significa esta guerra para la humanidad, es decir, una guerra en donde las grandes potencias se están armando, en donde efectivamente ya hay riesgos de conflictos nucleares y también ya hay desplazados, gente viviendo en refugios, ¿no? Infancias lastimadas, pero también quienes están viviendo los dolores principalmente de esta guerra son los pueblos, y quienes están enriqueciendo son las empresas armamentistas. De este diagnóstico, de esta primera lectura que tuvieron los compañeros zapatistas con su comunicación con sus pares en Europa, fue que lanzaron esta iniciativa para movilizarse el día domingo 13 como parte de un inicio de una campaña mundial contra todas las guerras capitalistas. La comunicación que surgió, insisto, después nos permitió conocer que efectivamente la guerra que ahora nos enciende las alarmas y nos llama a la atención por las magnitudes que está alcanzando y por el riesgo de convertirse en un conflicto internacional, que ya lo está haciendo, ya se está convirtiendo. Bueno, pues también vemos la guerra en Siria, en Palestina, en Kurdistán, contra el territorio mapuche, en fin, y ahí los compañeros zapatistas llaman precisamente a una movilización junto con otras organizaciones en toda Europa y en todo el mundo contra las guerras capitalistas, que fue lo que sucedió el día de ayer, donde vimos prácticamente a miles de hombres y mujeres, bases de apoyo del ZLN, manifestarse por al menos cabeceras municipales como San Cristóbal de las Casas, Yajalón, Palenque, Ocosingo, Las Margaritas, Altamirano, pero también saliendo a manifestarse en sus territorios a pie de carretera. Lo mismo sucedió en Ciudad de México, hubo movilizaciones en Alemania, hubo movilizaciones en Italia, hubo movilizaciones en Inglaterra, y también hubo movilizaciones en estados como Puebla, Zacatecas y otros más en el resto del país. Eso es en contexto lo que pasó ayer, Julio. Claro. Raúl, ¿cuál es el antecedente? ¿Cuándo hubo otra marcha parecida del EZLN de zapatistas? ¿Cuándo fue la anterior de esta magnitud? Bueno, ha habido varias, desde luego la de 2014, cuando salieron a apoyar, a manifestarse con los familiares de Ayotzinapa, exigiendo la presentación con vida de los 43 desaparecidos. Está también la movilización de 2012, la marcha de silencio, donde tomaron nuevamente las cabeceras municipales. Está también la marcha de 2011, en plena guerra contra la guerra de Calderón, la que los zapatistas salieron a solidarizarse también con las organizaciones de víctimas. Y también tenemos como antecedente de este tamaño de iniciativas abril de 2003,
cuando Estados Unidos y sus aliados invadían Irak, y ahí también el Ejército Zapatista, coordinación con otras organizaciones en México y en Europa, lanzaba iniciativas de movilización, de mesas de información, de manifestación pública, pues, de rechazo a la guerra. Así que está completamente a tono, solo hablando, insisto, en lo que significa como alto a la guerra, está completamente a tono con esta ideología y caracterización que ha hecho el zapatismo de que las guerras son inherentes al capitalismo, de que quienes se enriquecen de las guerras son los complejos militares industriales, no solo de Estados Unidos, sino también ahora de otros países, y que hay que apostar a una paz con justicia y dignidad, y una paz que efectivamente significa la solidaridad o conlleva la solidaridad entre los pueblos. Claro. Raúl, como siempre, te agradezco la posibilidad de tener esta información y este detalle de lo que está sucediendo. Te pregunto, lo sucedido ayer, que me dices, bueno, la anterior marcha fuerte de este tipo, la más cercana fue en 2014, hace 8 años. Te pregunto, ¿esto tiene algún significado en política nacional, algún significado en relación con las políticas del gobierno federal? Bueno, en el caso de las iniciativas que ha lanzado el STLN junto al Congreso Nacional Indígena y junto al Consejo Indígena de Gobierno, la movilización a gran escala que se vio también fue 2017, perdón, cuando prácticamente en todas las comunidades salieron a recibir a la vocera Marichuy, ¿no? Y desde entonces no ha parado las movilizaciones. Insisto, se han lanzado otras iniciativas también, como la iniciativa como esta campaña nacional por la memoria, la verdad y la justicia, que implicó también poner al centro del debate público los dolores de las diferentes víctimas de la larga guerra que se vive en México, y también ha invitado a movilización y solidaridad con organizaciones del Congreso Nacional Indígena, como las de Guerrero, como las de Morelos, como las de Michoacán, como distintas partes del país, que viven también otra forma distinta de la guerra. Y desde luego el propio zapatismo, a lo largo de estos últimos 3 años, en lo que significa en lo que va la administración actual, ha vivido también la agresión de grupos paramilitares, ha vivido el secuestro, incluso la quema de instalaciones, que también ha significado la movilización principalmente de solidarios en las ciudades y en otras partes del mundo. Entonces, yo creo que en este momento los compañeros del STLN ponen en el debate mundial, rompen con esta falsa lógica de o con Putin o con Zelensky, y ellos llaman más bien a percibir lo que significan los riesgos de esta guerra, quiénes se ven favorecidos, quiénes están viviendo las consecuencias, y nos llaman a priorizar esta movilización internacional de solidaridad entre los pueblos para parar esta amenaza que, junto con el cambio climático, la amenaza de una guerra de estas magnitudes, ponen en riesgo a la humanidad entera, y me parece que eso es un diagnóstico acertado, sin dejar de ver, desde luego, también las amenazas, los conflictos y los problemas que se viven tanto en lo nacional como en lo estatal. Bueno, pues Raúl, te agradezco mucho esta oportunidad, como tú lo has dicho, en medio de tantos asuntos internacionales y nacionales muy fuertes, el que revisemos y veamos lo que está sucediendo también en esta porción de la geografía nacional y en específico en el espectro del zapatismo. Raúl, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias, Julio. Decirle a tu público que estén al tanto. Seguramente las iniciativas por la paz y contra las guerras capitalistas continuarán, y les estaremos informando. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Hasta luego.